El mantel de la mesa 14 tenía una mancha de vino tinto cerca del centro, justo donde habían colocado mi nombre impreso en una tarjeta de papel opaco. A mi izquierda estaba sentado el jefe de meseros, que no dejaba de mirar su reloj con evidente ansiedad. A mi derecha, dos de los choferes contratados para llevar a los invitados de regreso a sus hoteles masticaban pan tostado en absoluto silencio. Levanté la vista hacia el otro extremo del jardín. Allá, bajo una carpa adornada con miles de luces cálidas y arreglos florales que costaban más que el salario anual de cualquier persona en mi mesa, mi tía Teresa levantaba su copa de champaña, sonriendo para los fotógrafos mientras brindaba por los recién casados. Era la renovación de votos de su hija, un evento diseñado milímetro a milímetro para deslumbrar a la alta sociedad del Valle de Guadalupe y, de paso, a los 3 inversionistas de la capital que habíamos estado cortejando durante meses. Lo único que desentonaba en su postal perfecta de éxito familiar y empresarial era un detalle administrativo que solo yo conocía en toda su dimensión. Yo había pagado hasta la última servilleta de esa fiesta. No me levanté a hacer una escena. No tiré la silla, ni marché hacia la mesa principal para exigir el lugar que me correspondía como copropietario de la distribuidora que financiaba aquel capricho. Había aprendido desde muy joven que Teresa no operaba por malicia desorganizada, sino por una estrategia de desgaste milimétrico. Aislarme físicamente en el evento más importante del año no era un simple insulto personal, era un mensaje para los hombres de traje gris que ocupaban la mesa 1. Para ellos, yo debía parecer un empleado de logística, un pariente incómodo al que se le tolera en la periferia, pero que no tiene voz en las decisiones serias. Me quedé en mi silla, acepté el plato de crema de espárragos fríos que nos sirvieron 30 minutos después que al resto, y me dediqué a observar. Mi error, el que me había llevado a esa silla plegable al lado de la cocina improvisada, fue confiar en la aparente división de tareas que Teresa había propuesto 6 meses atrás. La distribuidora de vinos que fundó mi abuelo estaba ahogada en problemas de liquidez. Yo había pasado los últimos 3 años reestructurando la deuda, negociando con proveedores y salvando la operación diaria, mientras Teresa, quien poseía el 51% de las acciones, mantenía el control de las relaciones públicas. Ella insistió en que organizar esta gala monumental era la única forma de convencer a los nuevos socios de inyectar capital. Me convenció de firmar una línea de crédito especial, respaldada por mis propias propiedades, argumentando que las cuentas de la empresa no soportarían el gasto del evento y que ella no tenía bienes líquidos en ese momento. Acepté porque la supervivencia del negocio dependía de esos inversionistas. Asumí todo el riesgo financiero, dejándole a ella la organización del evento. Mientras tomaba un trago de agua, noté que Lucas, el coordinador de banquetes, se acercaba a la mesa 1 con una carpeta de cuero. Teresa firmó un par de hojas sin dejar de sonreír a sus invitados, le dio una palmada condescendiente en el brazo a Lucas y siguió con su anécdota. El coordinador caminó de regreso a nuestra mesa, se dejó caer en la silla vacía frente a mí y soltó un suspiro de agotamiento. Dejó la carpeta sobre la mesa. Alcancé a ver el membrete de la empresa de logística y una cifra al calce que me heló la sangre. El monto total por los servicios no era el que Teresa me había mostrado en las proyecciones. Era exactamente la mitad. No dije nada. Esperé a que terminara la noche. Vi cómo los inversionistas se despedían de Teresa con apretones de manos efusivos, asumiendo que ella era la única dueña y artífice de ese imperio que en realidad se sostenía sobre mis deudas. Regresé a mi casa de madrugada, con una sensación de vacío en el estómago que iba más allá de la humillación social. Había un hueco en los números, un abismo entre lo que el banco había desembolsado bajo mi firma y lo que realmente se había pagado por la fiesta. El lunes por la mañana llegué a la sucursal del banco antes de que abrieran las puertas al público. Esteban, el gerente comercial que manejaba las cuentas de la distribuidora desde hacía una década, me recibió en su oficina con una expresión que mezclaba lástima y nerviosismo. Le pedí los comprobantes de las transferencias realizadas desde la línea de crédito especial durante la última semana. Esteban dudó,
acomodó unos papeles en su escritorio y me miró directamente. Fue entonces cuando pronunció las palabras que desarmaron toda mi realidad. Me dijo que los fondos no se habían transferido a la empresa organizadora de bodas, sino que la señora Teresa había presentado un poder notarial actualizado el viernes por la tarde, autorizando el desvío del 70% del crédito hacia una cuenta fiduciaria a su nombre, utilizando el evento como fachada para justificar el movimiento ante el comité de riesgos. Esteban me explicó, con un tono clínico y apresurado, que la maniobra era técnicamente legal, gracias a un vacío en el acta constitutiva de nuestra empresa, un documento que yo mismo firmé sin revisar con un abogado externo cuando mi padre falleció, y Teresa tomó las riendas formales. Ella no solo me había sentado con el personal para humillarme, me había sentado allí para asegurarse de que yo no estuviera cerca de los inversionistas cuando ella les ofreciera venderles la distribuidora entera, libre de deudas. Teresa había usado mi línea de crédito personal para sanear las cuentas internas de la empresa esa misma mañana, preparándola para una venta limpia en la que yo, al no tener poder de voto mayoritario, solo me quedaría con el préstamo hipotecario a mi nombre. El dinero de la fiesta había sido mínimo, el resto era su paracaídas de oro. Salí del banco respirando con dificultad. El sol de la mañana me quemaba la nuca. El instinto básico exigía conducir hasta la casa de Teresa, patear la puerta y exigir explicaciones a gritos. Pero sabía que eso solo alimentaría su narrativa. Si yo estallaba, ella me pintaría ante los socios y la familia como el sobrino inestable y resentido, justificando así su decisión de marginarme. Necesitaba pensar como ella, pero operar desde la sombra en la que ella misma me había colocado. Regresé a mi auto, y en lugar de ir a la oficina, manejé hacia las instalaciones de la empresa de banquetes. Busqué a Lucas. Lo encontré en el patio de carga, supervisando la limpieza del equipo del fin de semana. Le pedí, sin rodeos, una copia de la bitácora de firmas del evento y del contrato de prestación de servicios original, el que establecía los costos reales. Al principio se mostró reticente, argumentando confidencialidad con el cliente, pero le recordé que los cheques de anticipo que había recibido llevaban mi firma y salían de mi cuenta personal, lo que me convertía legalmente en su cliente directo. Cuando revisé los documentos en su oficina, encontré la pieza que me faltaba. Teresa no era tan infalible como creía. Para ejecutar el desvío de fondos el viernes por la tarde y validarlo con el poder notarial, Teresa había tenido que falsificar una junta de asamblea extraordinaria. El documento que Esteban me había mostrado de reojo en el banco detallaba que la asamblea se había llevado a cabo en las oficinas de la distribuidora el sábado a las 8 de la noche, el único momento en que los estatutos permitían reuniones de emergencia sin aviso de 72 horas. El acta estaba firmada por ella y llevaba un sello que simulaba mi consentimiento para la reestructuración de la deuda. El sábado a las 8 de la noche era exactamente la hora en que se sirvió la cena, el momento en que yo estaba sentado en la mesa 14. Mi coartada no era un papel, no era una grabación secreta ni un abogado brillante. Mi coartada eran los 40 empleados de servicio, los 2 choferes y el propio Lucas. Todos ellos podían atestiguar, y de hecho lo tenían registrado en la bitácora de horarios de descanso y consumo del personal, que a las 8 de la noche yo estaba a 30 kilómetros de la oficina, compartiendo una crema de espárragos en una mesa asignada estrictamente por la propia Teresa. El mapa de distribución de lugares, impreso en papel de alta calidad y entregado a cada proveedor, llevaba la firma de aprobación de mi tía. Ella misma había documentado mi ausencia en esa supuesta junta. Durante las siguientes 2 semanas mantuve una rutina de absoluta normalidad. Iba a la oficina, revisaba inventarios, saludaba a Teresa en los pasillos con una cordialidad distante. Ella me trataba con una amabilidad nueva, casi compasiva, la actitud de quien ya ha ganado y siente lástima por el perdedor que aún no sabe que está muerto. Mientras tanto, yo me reunía en secreto con un notario público distinto al de la familia y recopilaba las declaraciones juradas del personal de servicio.
Certificamos los horarios, el croquis del evento y los registros de GPS de los vehículos de logística. El golpe final no ocurrió en una cena de Navidad ni frente a toda la familia llorando. Ocurrió un martes a las 10 de la mañana en una sala de juntas aséptica en la Ciudad de México, muy lejos del viñedo. Teresa había citado a los 3 inversionistas para firmar la carta de intención de compra. Yo no estaba invitado, pero como socio minoritario tenía el derecho legal de asistir si me presentaba. Entré a la sala justo cuando los abogados estaban repartiendo las copias finales. Teresa apenas levantó una ceja, incomodada por la interrupción, y me sugirió con voz suave que esperara afuera, que ese no era el momento adecuado para mis intervenciones. Tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa, saqué 4 carpetas de mi maletín y las deslicé hacia los inversionistas. No levanté la voz en ningún momento. Les expliqué, con la misma frialdad que usaría para leer un balance general, que el acta de asamblea que sustentaba la autoridad de Teresa para vender la empresa constituía un fraude corporativo documentado. Les mostré el poder notarial falso y, a su lado, las declaraciones juradas del personal de banquetes, el mapa de asientos y las bitácoras de servicio. Les detallé cómo el crédito, que debía sanear la empresa, había sido desviado a una cuenta personal, configurando un riesgo legal masivo para cualquiera que comprara la distribuidora en esas condiciones. El silencio en la sala fue absoluto. Los inversionistas, hombres de negocios que odian el riesgo más que a nada en el mundo, dejaron de mirar a Teresa con admiración y empezaron a mirarla como lo que era, una contingencia inaceptable. Ella intentó articular una defensa, balbuceó que todo era un malentendido interno, un error de fechas del contador, pero la solidez de las pruebas no dejaba margen para interpretaciones. El fraude estaba en papel, respaldado por las mismas personas a las que ella había ignorado durante toda la noche de la fiesta. La carta de intención se rompió ese mismo día. Los inversionistas se retiraron advirtiendo sobre posibles demandas si su tiempo había sido desperdiciado intencionalmente. Teresa y yo nos quedamos solos en la inmensa sala de juntas. No hubo gritos ni reclamos emocionales. Solo la miré recoger sus documentos con las manos temblorosas. El crédito seguía a mi nombre, sí, pero al invalidar la asamblea falsa, el desvío de fondos a su cuenta fiduciaria se convertía en un delito financiero fácilmente comprobable. Esa misma tarde le di una opción. Podía enfrentar una auditoría forense y un proceso penal que la dejaría sin un centavo y con su reputación social hecha polvo, o podía ceder su 51% de las acciones a cambio de que yo absorbiera la deuda del evento y no presentara cargos. Tuvo que elegir la segunda opción. El precio de su libertad fue entregarme la empresa que mi abuelo había construido y que ella había estado a punto de liquidar. El proceso de transición tomó meses y fue brutalmente desgastante. Tuve que vender una de mis propiedades para estabilizar la línea de crédito y reducir el personal de la empresa al mínimo indispensable para sobrevivir. Mi tía desapareció del mapa familiar, argumentando problemas de salud para justificar su repentino retiro a una casa de campo pequeña, lejos del circuito social que tanto amaba. La familia murmuró durante un tiempo, creando sus propias teorías sobre nuestra ruptura, pero yo nunca me molesté en corregirlos ni en buscar aliados entre parientes que siempre me habían visto como el lado débil de la ecuación. Hoy, la distribuidora opera a una fracción de lo que solía ser, pero los márgenes son reales, y por primera vez, el nombre en los contratos es solo mío. A veces, cuando termino tarde en la oficina y reviso las órdenes de compra para la nueva temporada, me sirvo una copa de nuestro vino de reserva. Lo bebo despacio, recordando el sabor aguado de la crema de espárragos en aquella fiesta. La silla en la que me obligaron a sentarme me enseñó a mirar desde los bordes, a entender que el verdadero poder rara vez está en la cabecera de la mesa, gritando para ser escuchado. El verdadero poder es saber exactamente qué documentos están firmando las personas que te sonríen. Creí que el silencio en mi oficina durante las primeras semanas sería el sonido de la victoria definitiva. Había recuperado el 51% de las acciones, había expulsado a Teresa de la junta directiva
y tenía el control total sobre la distribuidora que mi abuelo fundó. Sin embargo, la tranquilidad administrativa es a menudo una ilusión óptica. El verdadero costo de obligar a alguien como mi tía a retirarse no se paga el día en que firma su rendición, sino en los meses posteriores, cuando empiezas a abrir los cajones que ella mantenía cerrados con llave. El primer indicio de que la guerra estaba lejos de terminar llegó un jueves por la mañana, justo al inicio de la temporada de vendimia. Mi escritorio estaba cubierto de proyecciones financieras para el último trimestre, cuando la recepcionista me anunció por el intercomunicador que teníamos una visita no programada. No era un proveedor retrasado ni un cliente molesto. Eran dos auditores del Servicio de Administración Tributaria. Se presentaron con una orden de revisión de gabinete, solicitando acceso inmediato a los libros contables de los últimos 3 ejercicios fiscales, específicamente a las cuentas relacionadas con nuestras importaciones de barricas y maquinaria agrícola. Los instalé en la sala de juntas pequeña y pedí al contador en jefe que les facilitara todo lo que pidieran. No sentí pánico inmediato. Yo mismo había revisado la contabilidad reciente y fuera del intento de desvío de Teresa con la boda, los números parecían cuadrar. Pero cuando los auditores comenzaron a cruzar nuestras declaraciones con los pedimentos de aduana, el suelo bajo mis pies empezó a desmoronarse. Resultó que durante los últimos 2 años, Teresa no solo había estado maquillando los reportes internos, había estado utilizando la licencia de importación de nuestra empresa para introducir equipo de vinificación de alta tecnología al país, equipo que nunca llegó a nuestras bodegas. Las facturas estaban a nombre de la distribuidora. Nosotros absorbíamos la carga fiscal y el pago de aranceles, pero la maquinaria se entregaba en un almacén en Ensenada, que no pertenecía a nuestra red logística. Comprendí entonces por qué Teresa había cedido las acciones con tanta rapidez aquella tarde con los inversionistas. No me había entregado un imperio saneado, me había arrojado una granada sin el seguro. Sabía que la auditoría era inminente, y al transferirme la totalidad del control legal y administrativo, me había convertido en el único responsable solidario ante Hacienda por un fraude aduanero millonario. Si no lograba demostrar a dónde había ido a parar esa maquinaria, el gobierno congelaría nuestras cuentas operativas en menos de 15 días y enfrentaría cargos penales por defraudación fiscal. Necesitaba respuestas y las necesitaba fuera de los canales oficiales, donde Teresa aún tenía contactos que podían alertarla. Decidí viajar al Valle de Guadalupe esa misma tarde. Conduje durante horas por la carretera escénica, repasando mentalmente cada documento que había firmado en los últimos años. Llegué al amanecer a la propiedad de don Artemio, un viticultor veterano que había sido amigo de mi abuelo y nuestro proveedor de uva más constante. Si alguien conocía los movimientos subterráneos en el valle, era él. Lo encontré en el porche de su casa, tomando café de olla mientras observaba los viñedos cubiertos por la niebla matutina. Le expliqué la situación sin adornos, detallando las importaciones fantasma y la inminente intervención del SAT. Don Artemio me escuchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa de madera y entró a la casa. Regresó un par de minutos después, con una carpeta de cartón desgastada. Me mostró un contrato de arrendamiento de tierras a nombre de una empresa que yo no reconocía. Las fechas coincidían exactamente con los meses en que se habían importado las maquinarias. Don Artemio me explicó que el año anterior, Teresa le había sugerido vender una fracción de sus tierras a unos supuestos desarrolladores turísticos para saldar deudas. Él se negó, pero otros 3 productores del valle, ahogados por la falta de pagos de nuestra propia distribuidora, retrasos que Teresa justificaba internamente como problemas de flujo de efectivo, habían terminado vendiendo sus parcelas a precios ridículos. La maquinaria que nosotros habíamos pagado con nuestra línea de crédito y nuestros impuestos estaba siendo utilizada en esas mismas tierras recién adquiridas, modernizando bodegas clandestinas que operaban bajo el radar. Y lo más perturbador fue descubrir quiénes eran los representantes legales de esa nueva empresa vinícola. Eran los mismos 3 inversionistas de la capital a los que Teresa había intentado venderles nuestra distribuidora
el día de la boda. El rompecabezas tomó una forma aterradora. El plan de Teresa nunca fue simplemente huir con el dinero de un crédito. Ella había estado trabajando en colusión con la competencia durante años, descapitalizando a nuestra empresa desde adentro, forzando a nuestros proveedores a la quiebra para que estos inversionistas pudieran comprar sus tierras a precio de remate, y equipando esos nuevos viñedos con maquinaria pagada por nosotros. La venta de la distribuidora no era una simple salida, era el golpe de gracia para absorber nuestra cartera de clientes y consolidar un monopolio en la región. Regresé a la Ciudad de México con una sensación de urgencia que me asfixiaba. El tiempo corría en mi contra. Tenía que documentar la conexión entre Teresa, los inversionistas y el almacén en Ensenada antes de que el SAT emitiera el dictamen final. Pasé 3 días encerrado en el archivo muerto de la oficina, buscando entre miles de correos impresos y minutas de reuniones antiguas cualquier rastro de la negociación original con esos hombres de traje gris. No encontré nada concluyente. Teresa era lo suficientemente inteligente como para no dejar huellas digitales en el servidor de la empresa. La noche del 4.º día, la solución llegó a mi puerta de la forma más inesperada. Estaba en mi departamento, revisando por enésima vez los pedimentos aduanales, cuando sonó el timbre. Miré por la cámara de seguridad. Era Valeria, la hija de Teresa, la misma cuya ostentosa renovación de votos había detonado todo este desastre. No nos habíamos hablado desde la fiesta. Al abrir la puerta me encontré con una versión de mi prima que apenas reconocí. Llevaba ropa deportiva sencilla, tenía ojeras profundas y no quedaba rastro de la arrogancia social que siempre la caracterizaba. Entró sin pedir permiso y dejó un maletín pesado sobre la mesa del comedor. Valeria se dejó caer en el sofá y me confesó que su matrimonio, el mismo que habíamos celebrado con tanto lujo, se había desmoronado. Su esposo, al enterarse de que Teresa ya no controlaba la empresa familiar y de que el flujo de dinero se había cortado, había revelado sus verdaderas intenciones financieras y solicitado el divorcio, exigiendo la mitad de los bienes que supuestamente Valeria poseía. Desesperada, Valeria había intentado acceder al fideicomiso que su madre le había prometido establecer como regalo de bodas. Al investigar con los ejecutivos del banco, Valeria descubrió que dicho fideicomiso estaba vacío. Su madre había utilizado su identidad y su firma falsificada para abrir cuentas puente en el extranjero, moviendo capital hacia las empresas pantalla de los inversionistas de la capital. Teresa había sacrificado el patrimonio y la estabilidad legal de su propia hija para proteger su esquema de lavado de activos. Valeria abrió el maletín. Dentro había una computadora portátil vieja, el equipo personal que Teresa usaba en casa y que había olvidado empacar cuando se mudó abruptamente a su supuesto retiro en el campo. Valeria había logrado adivinar la contraseña utilizando fechas familiares que su madre solía emplear para todo. Me miró con una mezcla de rabia pura y vulnerabilidad genuina, y me dijo que no le importaba si su madre terminaba en la cárcel. Solo quería limpiar su propio nombre de las cuentas fraudulentas antes de que su exesposo la arrastrara a un litigio destructivo. Encendimos la computadora. Estuvimos horas navegando por carpetas ocultas y archivos encriptados superficialmente. Ahí estaba todo. Los borradores de los contratos de compraventa de tierras en el Valle de Guadalupe, los recibos del almacén en Ensenada y, lo más valioso, una cadena de correos electrónicos desde una cuenta no oficial, donde Teresa coordinaba con los inversionistas las fechas exactas en las que nuestra empresa dejaría de pagar a los viticultores para forzarlos a vender. Teníamos la evidencia del fraude aduanero, la colusión comercial y el robo de identidad de Valeria. Sin embargo, presentar esto directamente ante el SAT era un riesgo enorme. Si entregábamos la computadora de inmediato, el gobierno confiscaría todos los bienes involucrados, cerraría nuestra distribuidora temporalmente como medida precautoria y el proceso legal tardaría años en resolverse. Yo no podía permitirme semanas de inactividad, ni mucho menos perder el control de la empresa, justo cuando la vendimia exigía mi atención total. Necesitábamos una estrategia más quirúrgica.
Teníamos que usar esa información no solo para salvarnos de la cárcel, sino para obligar a los inversionistas a retroceder, devolver la maquinaria y asumir ellos mismos la responsabilidad fiscal ante Hacienda, dejando a nuestra empresa intacta. Y para lograr eso, no podíamos actuar como víctimas pidiendo justicia en un tribunal. Teníamos que actuar como negociadores implacables frente a personas que solo entendían el lenguaje de la presión financiera. Valeria se ofreció a organizar una reunión. Con el pretexto de discutir los términos de su divorcio y el supuesto fideicomiso, contactaría a uno de los abogados de los inversionistas, alguien de su círculo social que aún no sabía que ella estaba al tanto del fraude. Lo atraeríamos a un terreno neutral, lejos de las oficinas y de los tribunales, para presentarles nuestro ultimátum. La pieza clave del plan requeriría regresar al mismo lugar donde toda esta red de engaños se había escenificado por primera vez. Tendríamos que volver al jardín donde se celebró la boda, que irónicamente era propiedad de una empresa de eventos que estaba a punto de declararse en quiebra por falta de pago. El jardín de eventos estaba irreconocible a la luz del mediodía. Sin las luces cálidas, las flores importadas y la enorme carpa blanca, el lugar no era más que una extensión de pasto seco rodeada de muros de piedra descuidada. La empresa dueña del predio, asfixiada por las deudas que Teresa dejó sin pagar tras la fiesta, había puesto la propiedad en liquidación. Valeria y yo llegamos una hora antes de la cita. Colocamos una sola mesa de plástico en el mismo lugar donde meses atrás había estado la mesa 14. Sobre ella, dispusimos copias impresas de los correos electrónicos, los registros de aduana y los estados de cuenta de los fideicomisos falsos. El señor Elizondo, la cabeza del grupo de inversionistas, llegó puntual. Venía acompañado de su abogado personal, asumiendo que se trataba de una negociación discreta sobre el divorcio de Valeria y los supuestos fondos bloqueados. Al cruzar el portón y vernos sentados frente a aquella mesa desaliñada, su expresión de aburrimiento se transformó en una clara irritación. Sin molestarse en saludar, se acercó a nosotros con paso firme, ordenando a su abogado que tomara nota de cualquier exigencia económica para terminar rápido con el asunto. No le ofrecimos una silla. No hubo introducciones amables. Deslicé la carpeta con la orden de auditoría del SAT hacia el borde de la mesa, justo al alcance de su mano. Le expliqué que la autoridad fiscal ya tenía la lupa sobre los pedimentos de importación y que el almacén clandestino en Ensenada estaba a días de ser inspeccionado por agentes federales. El abogado de Elizondo soltó una carcajada seca, argumentando que su cliente no tenía ninguna relación oficial con nuestra distribuidora y que nuestros problemas contables no les concernían. Fue entonces cuando Valeria abrió la computadora de Teresa y giró la pantalla hacia ellos. Los correos cruzados entre la cuenta secreta de mi tía y el servidor corporativo de Elizondo brillaron en la pantalla con una claridad letal. Valeria, con una voz que no tembló ni un segundo, les detalló cómo el rastreo de los fondos del fideicomiso falso a su nombre terminaba directamente en las cuentas puente que ellos utilizaban para comprar las tierras de los viticultores quebrados. Les dejamos claro que no estábamos allí para pedir un rescate, ni para negociar el divorcio. Estábamos allí para transferirles el incendio que ellos mismos habían ayudado a encender. El ultimátum fue absoluto. O Elizondo y sus socios instruían a sus contadores para que, en un plazo de 48 horas, rectificaran las declaraciones aduanales asumiendo la propiedad legal y fiscal de la maquinaria, pagando las multas correspondientes al SAT y desvinculando a nuestra distribuidora del fraude, o nosotros entregaríamos la computadora directamente a la unidad de inteligencia financiera. Sabían perfectamente que una investigación federal por lavado de dinero congelaría sus operaciones a nivel nacional, arruinando proyectos inmobiliarios y comerciales que valían 100 veces más que nuestro viñedo. Elizondo dejó de mirar la pantalla y me clavó la vista. Durante un minuto que pareció eterno, el único sonido fue el viento golpeando las ramas secas de los árboles cercanos. Acostumbrado a tener siempre el control absoluto, intentó buscar una salida,
un ángulo para intimidarme, amenazando con aplastar a nuestra pequeña empresa con litigios interminables. Le respondí que la empresa ya estaba al borde del colapso gracias a ellos, por lo que nosotros no teníamos nada más que perder, pero él sí. El abogado le susurró algo al oído, asintiendo levemente. Elizondo apretó la mandíbula, cerró la carpeta del SAT, la metió en su maletín y dio media vuelta sin decir una sola palabra. El acuerdo silencioso estaba sellado. En las semanas siguientes, el milagro burocrático se hizo realidad. Los representantes legales de los inversionistas presentaron declaraciones complementarias ante Hacienda, adjudicándose la importación del equipo bajo el pretexto de un error de facturación entre filiales comerciales. El SAT, más interesado en cobrar los impuestos atrasados y los recargos millonarios que en desentrañar una conspiración familiar, cerró la auditoría de nuestra empresa sin emitir sanciones en nuestra contra. Salimos limpios del radar fiscal. Teresa, por otro lado, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para los inversionistas. Para justificar el enredo ante sus propias juntas de consejo, Elizondo y sus socios demandaron a mi tía por fraude y abuso de confianza, congelando las pocas cuentas personales que le quedaban y obligándola a malbaratar su casa de campo para pagar su defensa legal. La red de influencias que la había protegido durante toda su vida se desvaneció de la noche a la mañana, dejándola completamente aislada y enfrentando procesos judiciales que probablemente la mantendrán ocupada el resto de su vida. Hoy, nuestra distribuidora respira con normalidad. Recuperamos los contratos con los viticultores locales, estableciendo condiciones justas que blindan a la región contra intentos de monopolio. Valeria decidió no volver al circuito social que tanto daño le hizo. Con la ayuda de un préstamo limpio que le otorgué desde la empresa, abrió una pequeña consultoría de gestión de crisis para negocios familiares, utilizando su amarga experiencia para evitar que otras personas caigan en las trampas de parientes tóxicos. A veces, cuando el sol comienza a ocultarse sobre los viñedos y el ruido de las máquinas de embotellado se detiene, camino hacia la parte trasera de las bodegas. Allí, apoyada contra un muro de ladrillo, conservo una sola silla plegable con un marco de metal desgastado. Me siento en ella un rato, con una copa de nuestro vino tinto en la mano, y miro hacia las tierras que por fin nos pertenecen por completo. Ya no necesito un asiento en la mesa principal para saber quién soy. Me basta con saber que el lugar que ocupo es real y que lo pagué con mi propio esfuerzo. El análisis visual que ofrece el infográfico desentraña una compleja red de dinámicas de poder, manipulación psicológica y supervivencia corporativa dentro del escenario vitivinícola del Valle de Guadalupe. La historia ilustrada comienza estableciendo el enorme contraste entre la opulencia de un evento social y la podredumbre ética que lo financia. Una lujosa renovación de votos matrimoniales funciona como una elaborada fachada, un teatro montado exclusivamente para deslumbrar a inversionistas de la capital y encubrir el desvío de capitales. En este entorno, la geografía de la fiesta se convierte en una herramienta de violencia psicológica. La tía Teresa, antagonista central, se posiciona en la mesa principal irradiando carisma y control, mientras destierra a su sobrino, el verdadero sostén económico de la empresa familiar, a una mesa periférica junto al personal de servicio. Esta táctica no es un simple desaire, sino un desgaste milimétrico diseñado para anular la autoridad del protagonista y presentar ante los compradores una narrativa donde él es una figura irrelevante. Frente a esta agresión, el desarrollo narrativo destaca la inteligencia emocional y la contención del protagonista. El infográfico ilustra cómo el instinto de confrontación es sustituido por una paciencia estratégica. Al no hacer una escena pública, el narrador evita caer en la trampa psicológica de su tía, quien esperaba provocarlo para tacharlo de inestable. En su lugar, el aislamiento forzado se transforma paradójicamente en su mayor escudo legal. La historia expone cómo Teresa perpetra un fraude corporativo al falsificar un acta de asamblea extraordinaria para desviar los fondos de una línea de crédito hacia un fideicomiso personal. Sin embargo, la propia marginación impuesta al sobrino le otorga una coartada de hierro, utilizando al personal de banquetes y el croquis del evento como testigos irrefutables de su ausencia en dicha asamblea ficticia.
La debilidad aparente se convierte en la evidencia que desarma el primer nivel del enorme engaño corporativo. Conforme la trama avanza, el mapa conceptual se expande para revelar una conspiración mucho más oscura que involucra prácticas de colusión, monopolio y traición familiar absoluta. El descubrimiento de que Teresa utilizaba la licencia de la empresa para importar maquinaria hacia bodegas clandestinas en Ensenada, asfixiando a los productores locales para obligarlos a vender sus tierras a los mismos inversionistas, muestra a una sociópata dispuesta a sacrificar el patrimonio regional. La alianza inesperada entre el protagonista y Valeria, la hija cuya identidad fue usurpada por su propia madre para triangular los fondos ilícitos, simboliza la ruptura de los lazos de sangre corrompidos por la avaricia. El clímax narrativo culmina en una negociación implacable en el jardín en ruinas donde inició la farsa. Al arrinconar a los inversionistas con pruebas incuestionables ante las autoridades fiscales, el protagonista logra una transferencia de responsabilidad legal magistral. El análisis concluye con una poderosa lección sobre la verdadera naturaleza del liderazgo, demostrando que el poder real no emana de la ostentación en la cabecera de una mesa, sino de la resiliencia para reconstruir un legado desde los cimientos de la verdad y el trabajo honesto.